la película Nuevo Orden de Michel Franco. Me parece que la película pues es interesante y además viene en un momento en que en España pues un día sí y otro no, pues hay manifestaciones, saqueos y se diría que estamos ante una situación pues como la descrita en la película y sin embargo no es así. No es así porque lo que estamos viendo, tanto aquí en España, pero también en Francia, con el movimiento de los chalecos amarillos o en cualquier otro país del primer mundo, no son revoluciones ni estallidos sociales, son simplemente motines. El motín es un incidente más o menos espectacular, seguido de o que protagoniza un grupo de gente mayor o menor que hace uso de la violencia y en el curso del cual pues, se producen saqueos y destrucción de bienes, ¿no? Esto es un motín, acabado el cual pues, la gente se va a su casa y habitualmente este motín pues, dejará un impacto psicológico en la población, pero ahí empezará y terminará todo. Una revolución, por el contrario, es algo mucho más, un fenómeno mucho más en profundidad. Incluso puede ser que no necesariamente una revolución se tiene que ejercer por medio de la violencia. Es decir, la revolución tecnológica, por ejemplo, que estamos viviendo en la actualidad, pues excluye por completo motines, excluye por completo incidentes, alteraciones del orden público y sin embargo es una revolución que va a cambiar nuestro mundo en apenas 10 años, ¿no? Una revolución es tal cuando existe un proyecto, ¿eh? Existe un proyecto revolucionario, es decir, unas ideas que se quieren hacer realidad, ¿eh? Y cuando estas ideas pueden hacerse realidad. Por eso hay muchos motines, pero pocas revoluciones. Pero aquí lo que se plantea es, bueno, la sangre, la violencia, la sangre, Bueno, el quitar las sí, joyas, las propiedades, o sea, el quitar algo a una bueno, clase sí, social que se le envidia, ¿no? sí, bueno, Por los privilegios. esto es una herencia del concepto marxista del siglo XIX de lucha de clases, ¿no? En la cual pues los menesterosos pues quieren la distribución de la riqueza y quieren lo que tienen los ricos y por tanto el problema hoy no es el plantearse si esto es posible, ¿no? De hecho es curioso porque en esta película por lo que veo tal como se plantea eh, es casi una revuelta étnica, más que una revuelta de tipo social, o al menos, o en cualquier caso, es una revuelta étnico-social. Porque se da por supuesto, y me remito a las primeras escenas, que la clase alta está formada por la aristocracia criolla y el resto del pueblo pues son los mestizos, los indios, etcétera, ¿no? Eh, bueno, esto siempre es una posibilidad, a pesar de que la democracia, pues dice lo contrario, ¿no? Porque el voto, el caso de Bolivia lo demuestra, ¿no? En Bolivia apenas un 5% de la población son criollos, son étnicamente caucásicos o descendientes de europeos. La mayor parte de la población son indígenas y por tanto la mayor parte de la población en el momento en que toman conciencia de que son más, pues votan a un candidato suyo por mal que lo haga. Por mal que lo haga, simplemente por identidad étnica. Es el caso de Evo Morales, que es un perfecto patán, es un personaje rústico, casi un pastor de pocas luces del altiplano, y de repente pues está más de 10 años detentando el poder y bueno, y sí, el país logró avanzar, sí, bueno, claro, pero es que Bolivia, ¿cómo no va a avanzar Bolivia? Un país en el cual picas con un pico en cualquier lugar y aparece un mineral estratégico. Claro que tenía que avanzar. El problema es si este avance es razonable y se ha hecho de manera
racional, ¿no? Otro tema que es... Entonces, lo que a mi modo de ver es importante no es la posibilidad de que se pueda producir una revuelta social, sino los motivos por los que esta revuelta social se puede producir. Por una parte. Por otra parte, si el hecho mismo de que si será una revolución o un motín, lo que he dicho antes, ¿no? Estas son las dos cuestiones que a mi modo de ver son importantes. El tema al final, y yo lo voy a titular así, es el mismo palo, pero con distinto dueño. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ejército aprovecha esta situación. Bueno, esto quizá en México, porque los niveles de corrupción y de brutalidad son particularmente altos y México está hoy ya, algunas zonas de México pueden considerarse ya estados fallidos, ¿no? Zonas en donde la administración del Estado ha dejado de existir y ahí lo único que existen son bandas de narcotraficantes de un lado, bandas parapoliciales por otro, grupos militares que van a subir por otro, etc. Pero México y algunas zonas de México, no todo México, algunas zonas de México y prácticamente toda África, algunas zonas de Asia, pues son, pues sí, zonas muy sensibles, ¿no? Muy sensibles. Ahora bien, en lo que respecta a Europa, hay que desmitificar al ejército. El ejército es un cuerpo funcionarial como cualquier otro, como pueden ser los policías, como pueden ser los funcionarios, como pueden ser pues, los ujieres de ministerios, como Y casi una ONG. y incluso están relegados a un papel que nunca ha sido el del ejército. El papel del ejército ha sido la defensa de una comunidad, pero no el repartir bocadillos en el quinto coño, ahí donde les envían, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Pues porque los valores militares y los valores democráticos son distintos. Es decir, el militar se basaba, y lo digo en pasado, en la disciplina, en la jerarquía, mientras que la democracia se basa en el voto y en la igualdad. Es decir, que son valores completamente distintos a los militares. Un ejército no avanza después de que todos los soldados y la tropa pues haya hecho una votación. Avanza cuando le da la orden de avanzar, punto, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido ha sido que en los países democráticos, para que el ejército fuera compatible con la democracia, pues ha debido de renunciar a sus valores y convertirse en un cuerpo funcionarial más. Bueno, esto es así y es inevitable reconocerlo como un hecho consumado. La cuestión es, ¿sirve para algo un ejército en esas circunstancias? Sí, por ejemplo, la unidad militar de emergencia pues va ahí donde le ordenan porque hay un fuego en un bosque, porque hay que montar un hospital de campaña lo antes posible y van. Pero esta es la tarea del ejército, pues la verdad es que no, es una Sí, tarea que correspondería a otros cuerpos y a otros sectores del Estado, pero no al ejército. efectivamente. Entonces, los Entonces, ciudadanos todo lo que que, ven estas revueltas en Barcelona, en cualquier provincia de España o en Francia, los chalecos amarillos, nunca se va a esperar que salga el ejército para controlar esas respuestas violentas. pues no, porque en realidad no son respuestas, no son revoluciones, son motines. Son motines y para sofocar un motín, pues basta con una pequeña unidad de los mozos de escuadra y material antidisturbios. No hace falta ni sacar al ejército ni que las cosas pasen a mayores. Es decir, si en Barcelona se lleva una semana que arde la ciudad por las noches, no se debe a que los mozos de escuadra no tengan capacidad disuasiva para dar, para disolver estas concentraciones, sino a que existen unas limitaciones de tipo político, es decir, una clase política cobarde, vergonzosa, avergonzada, que tiene miedo de que una bala de fogueo, vamos, una bala de estas de goma que lanzan, pues pueda herir más de la cuenta a un manifestante, a uno que saquea, por ejemplo. La clase política pues tiene mucho miedo de que cualquier error que cualquier exceso, cualquier error, incluso la propia efectividad de la acción policial,
pues pueda determinar el que pierdan votos, porque en el fondo a un político lo único que le importa es perder votos, y si disolver una manifestación puede hacerle perder votos y en cambio ganar votos por otra parte, pues porque hay gente que cree que es una defensa de la libertad de expresión el político de turno cree que hay más gente que defiende esta posición que empresarios afectados por las piedras o por los incendios y saqueos que les han sometido los manifestantes son menos, pues entonces dirá, bueno, pues no puedo oponerme a los manifestantes. ¿Por qué? Porque dependo de los votos. Y los votos de las masas, pues pueden, en un momento dado, pueden ser más que los votos de las víctimas y por tanto yo me debo al que me dé más votos. Es así de sencillo. Yo no veo excesivas posibilidades de revueltas sociales por una sencilla razón, porque esta posibilidad está prevista, ¿no? Está prevista y el sistema, es decir, las fuerzas que controlan los mecanismos de poder, los mecanismos económicos, ya lo han previsto y por eso han generado un sistema de estupefacientes ideológicos y culturales que mantienen a la gente muy tranquila en sus casas. Por ejemplo, el porro. Dormida o, en cualquier caso, inhabilitada para acciones de gran importancia en la calle, manifestaciones, etc. No es por casualidad que la pornografía está al alcance de todos, de manera gratuita, en Internet. No es por casualidad que el porro es una droga que actualmente se ha banalizado, a pesar de ser una droga que incita a la pasividad. No es por casualidad que uno tiene televisión, decenas de canales de televisión gratuitos y al mismo tiempo decenas de streamings y de plataformas en donde puede ver cientos, miles, casi millones, diría yo, de películas o de posibilidades de espectáculo. Aparte de eso, pues existen todo tipo de ofertas de compras por Internet, de consumo, que también es una forma de estupefacientes, de mantener la ilusión del consumo, mantiene quieta a la gente, tranquila a la gente. Es decir, que no creo yo que haya muchas posibilidades de revueltas. Ahora bien, sí que es cierto que a medida que las nuevas ciencias de la salud vayan introduciendo elementos qué sé yo, por ejemplo, la nanotecnología, la ingeniería genética, las terapias genéticas, etcétera, que no se van a incorporar a la seguridad social, pero sí que van a estar ofertadas por la sanidad pública, ahí sí que puede haber un tema de fricción extraordinario, por una sencilla razón, porque ahí no vamos a dirimir, no se va a dirimir unos derechos sociales, sino que se va a dirimir algo tan importante como es la vida, la mayor o menor prolongación de la vida. Y ante esa posibilidad, sí que es cierto que gente que no va a tener acceso a esas nuevas medicinas, a esas terapias genéticas o a esas nanotecnologías que pueden resolver cuestiones de salud, sí es cierto que pueden tener reacciones imprevistas.